Bonjour, bonjour, hola, hola, hello. Bienvenidos una vez más a este canal Jojo Viajes y Migraciones. Hoy estamos con una persona muy especial personalmente y yo sé que ustedes la van a apreciar mucho. Denle una bienvenida a Amandine. Hola, hola. Amandine, primero que todo, ¿te podrías presentar, darnos una introducción de ti misma, como para que todos podamos familiarizarnos contigo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Dónde has vivido a lo largo de tu vida? Ahorita estoy viviendo en Malta hace casi 2 años. Antes vivía en Portugal, Lisboa, un año. Y antes vivía en Nueva Caledonia, que es una isla que queda es una isla francesa que queda cerca de Nueva Zelanda, Australia. Antes ya habíamos conversado y me decías que has vivido como en demasiados lugares a lo largo de tu vida y quisiera que me contaras cómo fue la primera experiencia migratoria que tuviste cuando eras niña. Bueno, yo soy de Francia y crecí, bueno, en una familia normal en Francia. Mis papás son profesores. Entonces, cuando trabajas en la educación nacional en Francia, pues viajar, pedir que te hagan trabajar en otros países franceses, otros como departamentos franceses. Y entonces cuando tenía 9 años nos fuimos a vivir en una isla que se llama Mayotte y que queda cerca de Madagascar. Y esa fue la primera experiencia, bueno, primer momento en mi vida que tuve que salir de Francia y vivir en otro país. Y cómo tus papás te dan la idea de, hola hija, nos vamos a vivir a otro país completamente diferente, que a pesar de que es un país francés o colonia francesa, va a ser muy diferente. Bueno, la verdad es que no me acuerdo tanto porque hace mucho tiempo, pero es que a esa época creo que mis papás estaban como muy involucrados en como asociaciones para ayudar en los países en desarrollo. En esa época estaban mucho con esas cosas y quisieron ir a trabajar en África. Y entonces por eso que fue que tuvieron la oportunidad de ir a ese país y nos dijeron, pues ya nos vamos de Francia porque queremos descubrir otros países, pero no era como si teníamos la posibilidad de decir sí o no. Sí. Era obligatorio, era como nos vamos y ya. Y bueno, y cuando llegas a Mayotte, ¿cuál fue como el principal choque cultural que tuviste? Porque pues claramente son culturas completamente opuestas y tú teniendo 9 años, ¿cómo fue tu experiencia? Es que todo, literalmente todo es distinto. Por ejemplo, la religión que hay es un país musulmán, como, bueno, es un departamento francés, pero bueno, es como no estaba tan desarrollado a la época y pues cuando tienes 9 años, es importante tener a todos tus puntos de referencias, como por ejemplo, ahí vivía mi abuela, mi escuela es esa, y entonces como toda la base que tienes creciendo, pues desaparece y entonces tienes como que volver a crear todo. Y entonces eso creo que fue como un choque. Claro. ¿Y algún tipo de choque en la escuela, en el colegio, cuando estudiaste con los niños? Honestamente, el primer año que llegué estaba como en una escuela privada con otras personas que vinieron de Francia, por ejemplo, en la misma situación que mis papás. Pero luego me fui al colegio donde obviamente había la gente del país. Pues el choque, bueno, primero es que tenían un dialecto, por ejemplo, y entonces hay muchas cosas que no entendía. O, por ejemplo, el facto que es un país musulmán, obviamente hay cosas que son distintas y que tienes que acostumbrarte. Por ejemplo, mi mamá no me dejaba ir a la escuela con ropa corta porque decía como, no es igual, en general no me dejaba salir en la calle con ropa muy corta y esas cosas como que tienes que acostumbrarte y obviamente respetar como la cultura del país donde estás. Pero pues claramente desde pequeña se nota que tu mamá te enseñó a adaptarte al lugar en el que estás y a respetar las religiones y las nuevas culturas. Es como, sé que no soy de acá, voy a adaptarme.
¿Y qué es lo que hablabas del dialecto? A pesar de que ellos hablaban francés, no era el mismo francés que se hablaba en Francia. No, pues en la escuela y en el colegio era francés, porque obviamente las clases eran en francés, pero es como tenían dialectos entre, bueno, el país tenía unos dialectos y entonces la gente para expresarse entre ellos, pues hablaban los dialectos. Y no tuve que aprender porque no es como no podía hablar con la gente si no hablaba, pero obviamente te acomodas, intentas como incluirte y entonces aprender un poco de los dialectos. ¿Nunca te sentiste apartada o rechazada por los niños o por las personas que vivían allá? Puede ser que sí, a veces supongo como, creo que depende también de cada persona, porque, bueno, es que viví ahí en África, pero viví también en Caribe y creo que en Caribe fue un caso distinto, como que sentí más el, no era el rechazo, pero sentía que había algo distinto. Entonces, me dices que a los 9 años te fuiste para África con tus papás a trabajar y como que estuvieron trabajando en África y luego se fueron para el Caribe. ¿Sí? En el Caribe dices que la historia ya fue también distinta. ¿Sentiste algún tipo de rechazo, xenofobia o algo así? Bueno, sí, creo que había más gente racista ahí, pero obviamente quiero dejar claro que fue mi experiencia personal, como creciendo y estando como, porque creo que igual de niño la gente quizás no tiene filtros, menos filtros que ahora que somos adultos. Entonces, Claramente, primero que todo fue hace mucho tiempo, fue hace 12 años, 15 años de pronto, y no teníamos las ventajas del Internet, no había tanta globalización, entonces digamos que cuando uno no tiene este acceso a la información, la gente no se entera lo que pasa al otro lado del mundo. Entonces, digamos que antes yo creería que era un poco más entendible que alguien llegara y te rechazara en el sentido de que esto es nuevo para mí, nunca lo he visto antes. Hoy en día, el tema de que ya estamos más globalizados, tenemos más acceso a la información, es como, ok, ya sabemos, no me tengo que mover de mi casa para saber que así es el mundo. Bueno, y después del Caribe, ¿fuiste a otro lado? ¿Tuviste alguna otra experiencia con tus papás? después del Caribe volvimos a África y pues ya yo a este punto luego volví a Francia para estudiar. Ya tendrías que 15, 16 de pronto. Cuando volví a Francia, 17. ¿Y cómo fue el retorno a Francia? ¿Volviste con tus papás? ¿Volviste sola? ¿Cómo fue ese retorno a Francia después de, no sé, 10 años por fuera? Pues honestamente, muy duro. Es que, bueno, mis papás se quedaron porque obviamente ellos trabajaban ahí y yo tuve que volver a Francia porque el sitio donde yo estaba no se podía estudiar lo que quería. Pues fue muy difícil porque, por ejemplo, al entrar, como al irme de Francia fue un choque de llegar a otro país, pero al volver fue un choque porque me acostumbré a una forma de vivir, me acostumbré a la forma de ser de las personas, por ejemplo, muy generosas, muy bueno, es una forma distinta de vivir y cuando volví a Francia, todas esas cosas con las que crecí ya se habían ido, es como vuelta a una otra vida. Claro, claro. Y sobre todo porque siento que de alguna forma te acostumbraste al cambio, te acostumbraste a vivir en diferentes países, te acostumbraste a ver diferentes personas, diferentes lenguas, diferentes eh, tipo de personas físicamente, culturalmente. Y claro, volver a Francia debe haber sido muy, muy duro para ti. Pero bueno, te acomodaste, o sea, me imagino que duraste mucho tiempo en Francia ya después de eso, ¿o qué hiciste después? Creo que me quedé como, no sé, 5 años, 4 años, pero sí fue como, la gente es muy, como es como muy distinta, es que ves que como la gente funciona en el mundo es distinto. Ok. Bueno, ¿Y por qué decidiste irte de Francia después de esos 5 años? Porque esta vez ya no eran tus papás diciéndote, Amandí, nos vamos, sino esta vez fuiste tú. ¿Qué te llevó a
a salir de nuevo. Sí, es que tuve la oportunidad de hacer un Erasmus, es que cuando estaba estudiando en la universidad, como tenía ganas, como, ay, como quiero visitar otro país, y pues vino la oportunidad de ir de Erasmus en España, y como hablaba español, dije, ay, bueno, vamos. ¿Por qué no? Ok, o sea, cuando saliste de Francia ya la segunda vez fue para ir a estudiar Erasmus, ok. ¿Nos podrías decir cómo es tu experiencia como estudiante de Erasmus? Sí, fue un choque de nuevo. No, no, no. No tan fuerte, pero es que obviamente cuando vas a otro país donde no se habla tu idioma es también otro tipo de adaptación. Entonces yo hablaba español porque había estudiado, pero llegué ahí y pensé, pues yo no hablo español. Es como hay que hablar de otras cosas que lo que estudié. Pero creo que eso nos pasa más de uno cuando estudiamos idiomas. A mí me pasó algo muy parecido. Yo duré como 7 años estudiando inglés y cuando fui a un país angloparlante me di cuenta que no hablaba inglés. Entonces es como, ¿dónde está todo mi estudio? Y sí es un poco frustrante. Me imagino que siendo Erasmus hay mucha gente que habla también inglés, francés. Siento que los Erasmus están como dispuestos a adaptarse, dispuestos a hablar el idioma que quieran, están dispuestos a ese choque. La cosa es que el Erasmus es un ámbito distinto y es como, ya sabes que vas para un año o unos meses, no es como me voy a trabajar, es como ya sabes que vas para estudiar y al final, bueno, en mi caso pude elegir las asignaturas que quería y bueno, eres joven, vas ahí para hacer la fiesta también y es como toda gente quiere lo mismo, entonces es como son vacaciones más largas. Ok, ¿y hiciste Erasmus en algún otro lugar o solamente en España? Solamente en España, pero hice prácticas también en España, como 6 meses, 2 veces 6 meses en Barcelona, 2 años seguidos, y eso era así para como prácticas de fin de año, pero eso no, como fue mi decisión directa de buscar una empresa en España. ¿Y después de España migraste a algún otro lugar? Sí, sí, pues es que hice mis últimas prácticas en España y mi idea era quedarme en España, pero bueno, es que uno cuando estudia y cuando haces prácticas, bueno, hay mucha gente que sabe lo que quiere en la vida, como, bueno, voy a ser ingeniero, voy a hacer eso, y pues yo era el caso opuesto que no sabía lo que quería hacer con mi vida. Y entonces empecé a buscar trabajo ahí en España y obviamente no tenía dinero. Y entonces pensé, pues no me quiero quedar en Europa, creo que quiero irme. Desde que el día uno que llegué, cuando tenía 17, dije, cuando puedo irme de Francia, me marchó. Y entonces terminé la carrera y mis papás en este momento de la vida vivían en Nueva Caledonia, esa isla que mencioné antes en Pacífico. Y entonces cuando terminé la carrera me dijeron, si quieres te puedes venir acá y vas a buscar trabajo. Y pues dije, pues sí, ¿por qué no? Y entonces me fui ahí, que queda muy lejos, pero me fui ahí y empecé a buscar trabajo y fue mi primer trabajo y trabajé en logística ahí. Fue cuando comenzaste a trabajar. Sí. Pero bueno, siento que a pesar de que dices, Nueva Caledonia queda muy lejos, pero pues si tus papás están allá y si las personas que están allá son las que tienen que estar, pues a la final no es lejos de qué. Es que sí, entonces de alguna u otra forma estabas retornando a tu hogar donde estaban tus papás. Porque siento que en algunos otros podcasts pasados hablábamos del concepto de hogar, que para sobrevivir como migrante tienes que aprender a cambiar los conceptos de hogares, porque si sigues pensando que acá, que mi hogar está, en mi caso, que mi hogar está en Colombia, donde está mi mamá, mi gata, mi papá, mi perro, todos, pues no voy a sobrevivir. Entonces, estando acá en otro lugar, tengo que cambiar mi concepto de hogar y de alguna forma, ¿podrías decir que tu concepto de hogar está atado a tus papás? Sí, yo creo, bueno, es que tuvimos tú y yo la conversación unas veces y creo que cuando vas viajando tanto, al final no es un sitio,
es más las personas en las que vas a crear ese tipo de lazo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo unos amigos, por ejemplo, acá, que son franceses y, por ejemplo, para Navidad, yo voy a ver a mi familia, voy a mi casa de infancia y yo pues, yo voy a ver a mis papás y entonces que sea en Francia o que sea en otro país, cuando yo digo vuelvo a mi casa, vuelvo con mis papás y es una forma de tener un hogar. Claro, porque no está esa casa en la que creciste, no existe, no existe. Em, es súper interesante. ¿Y crees que has construido un concepto de hogar acá, digamos que ya llevas 2 años? Pues creo que sí. Es que creo que durante mucho tiempo yo estaba buscando un hogar quizás en personas o en sitios que eran fuera del sitio de donde estaba, pero creo que se puede crear un hogar. Por ejemplo, acá en Malta creo que he creado un hogar porque tengo a mis amigos cercanos y estoy cómoda en mi casa y pues creo que es así, porque siento que de otra forma no va a existir, porque al final nunca voy a volver a mi ciudad, nunca es que igual puedo volver a mi ciudad, pero no es mi ciudad, entonces es como lo tengo que crear desde cero siempre, creo. De hecho, ahorita que decías cuando te fuiste a los 9 años que tenías puntos de referencia, como que ya sabías que allá quedaba la casa de la abuela, la tienda de la esquina, inclusive si hoy volvieras a tu barrio, a tu ciudad, esos puntos de referencia ya no existen porque ya el vecino no sabes quién es. Entonces, creería que es responsabilidad de uno como migrante construir ese concepto de hogar, construir esos puntos de referencia y comenzar a construirlo por ti mismo como, ok, allá vive Amandine, allá vive mi amigo, allá no sé qué, y construir tu propio concepto de hogar. De lo contrario, sería imposible sobrevivir como migrante. Y, bueno, y ya sabiendo que has vivido y migrado muchos lados, me comentabas que has estado en Portugal y en España. ¿Cómo es, cómo es acostumbrarte a hablar otro idioma y trabajar con ese idioma? Porque si bien uno puede hablar un idioma, ¿cómo es trabajar en ello? ¿O qué tipos de trabajo, los trabajos que hacías te exigían un cierto nivel de idiomas o lo desarrollaste mientras trabajabas o cómo fue ese proceso? Por ejemplo, en Portugal no trabajaba en portugués, Ah, no, trabajaba en francés, porque pero me imagino que salías a la calle. pues no hablaba portugués. Pues ahí es que se puede hablar inglés, como en la mayoría de los sitios donde yo iba, por ejemplo, podías pedir una cerveza en inglés o, por ejemplo, pedir una cerveza lo sabía en portugués, pero creo que hay muchos países donde puedes vivir sin conocer Sí. el idioma del país, pero creo que es muy triste de una forma, porque creo que gran parte de la experiencia y de conocer a un país y el objetivo igual de ir a un país es como sentir como hablando el idioma te permite acercarse de, bueno, de la gente o de, por ejemplo, si hay eventos o te permite. Y bueno, por ejemplo, en Portugal yo sentí que como me gustó mucho, conocí a gente muy buena, la ciudad de Lisboa es como muy nice para vivir, pero al final no tenía conexión con el país. Es como no hablaba portugués, entonces como no tenía tanta conexión y me gustó el portugués llegando a Malta. Como ahorita me gusta el portugués, como, ¿sabes? Sí. No, y lo que dices es muy importante que uno a veces puede conectar más con las personas cuando uno logra hablar su idioma, porque, porque uno no es el mismo cuando habla inglés. O en mi caso, yo si hablo inglés, hay como un filtro que no me permite ser yo 100%, ya sea porque o no manejo el idioma al 100% o los chistes o las cosas que tengo que decir no las puedo decir en ese idioma. Entonces, claro, siento que cuando aprendes el idioma de la otra persona, la lengua natal de la otra persona,
te abre, es como abrir una puerta a su cultura, como abrir una puerta y conocer aún más y tener esa conexión. Lo que tú dices es verdad, es muy triste estar en un lugar y no poderte conectar con su gente y con su cultura. Es como, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Entonces, sí, así es como uno, como que logra conectar con el lugar donde está y me parece que es súper importante. Y bueno, cambiando de tema un poco, me dices que has vivido en muchos lugares donde hay diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes religiones. ¿Tienes alguna, de casualidad, tienes alguna experiencia particular migratoria que nos quisieras compartir de pronto? Bueno, yo creo que primero no es un consejo, pero es una idea que yo tuve muchas veces. Por ejemplo, cuando yo vivía ahí en África de niña, siempre decía a mi papá, ay, yo quiero ir a Francia a vivir, porque yo tenía la idea de que Francia es como, porque nosotros volvíamos, por ejemplo, las vacaciones cada 2 años, entonces yo decía, ay, yo quiero vivir, y mi papá me decía, pero sabes que la vida real no son las vacaciones. Entonces yo la idea que tenía de Francia era como, ay, pero es que vamos a hacer shopping, es que vamos a ir al restaurante, pero la vida no es así. Al final cuando yo llegué me enteré bien que no era así. Entonces creo que hay que tener cuidado con como la idea de lo que puede ser una vida en cierto país y lo que sería realmente. Y entonces eso obviamente no lo puedes saber hasta que te vayas en el país, pero creo que hay que tener cuidado en no ilusionarse demasiado y tener en cuenta muchas cosas, muchos elementos antes de irse. Claro, y porque siento que cuando uno vacaciona, idealiza los lugares. Digamos, es muy fácil idealizar ciudades grandes, sobre todo como un Nueva York, un Londres, un París, Tokio, que uno dice, wow, y uno va de vacaciones 5 días y es genial, y es súper chévere, y haces compras y tienes dinero y te quedas en un lugar central, pero cuando te vas a la realidad y vives ahí y te das cuenta que no puedes pagarte un apartamento en el centro de la ciudad y que tienes que trabajar y demorarte 1 o 2 horas, hay que tener mucho cuidado en no idealizar algo durante las vacaciones, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Pero, qué experiencia migratoria tuya nos quisieras compartir que te haya como marcado? La que creo, obviamente la que me marcó la más fue la primera vez que salí de mi país, es decir, de Francia, y que llegué a un país que no conocía y que fue un choque. Y creo que desde ahí ya la vida cambió, como sí, para siempre. Es que como me permitió ser la persona que soy ahora, porque si me hubiera quedado en Francia, quizás nunca hubiera estado en Erasmus, nunca hubiera, no sé. Y entonces creo que hay que estar abierto, como Y no nos podemos quedar en el hubiera, no nos podemos no. quedar en el hubiera hecho, hubiera, no, pues es lo que es la realidad que tienes, es la infancia que te tocó, la infancia que te dieron tus padres y es lo que eres hoy en día. Y me parece como muy valioso que siento que es una experiencia que no todo el mundo la tiene, siento que todos normalmente pues crecemos en un mismo lugar, nos arraigamos a ese lugar, echamos raíces a ese lugar y difícilmente salimos a migrar. Y creo que ese es el miedo de mucha gente, de que de pronto a donde yo vaya no encuentre un trabajo, que de pronto a donde yo vaya no encuentre la gente, no voy a encontrar mi familia, mi hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿tú tienes esos miedos? O sea, cuando has viajado, has tenido ese miedo de, ¿y si no encuentro trabajo? Y si de hecho, ¿cómo es el tema de los papeles? ¿Cómo? Porque legal, ¿cuál es de las experiencias que tuviste? ¿Cuál fue el proceso migratorio más complejo burocráticamente hablando? Que te pidieran más documentos, más visa, ¿cuál fue? Bueno, es que por ejemplo en España y en Portugal te piden documentos, aunque yo sea de Europa, es como tienes que tener no es visa, sino es como un documento, es como, sí, documento de residencia. Y por ejemplo en Portugal fue complicado. No tan complicado, pero es que no es como del día al otro, pues, ay, yo me voy ahí, doy una foto, doy mi no sé qué y me dan la carta.
Y entonces son citas, tienes que pedir citas, o por ejemplo en España es muy complicado porque hay centros, tienes que ir a centros, y si no tienes ese documento no puedes trabajar. Pero obviamente por tener amigos que, por ejemplo, son de Colombia, obviamente es mucho menos complicado, pero sí hay que tener como que tener los documentos. Y cuando, lo que te decía ahorita, cuando migrabas, ¿no tenías ese miedo de, y si no puedo conseguir trabajo, y si no consigo el dinero, qué voy a hacer? ¿Qué hacía? ¿Cómo manejabas esos miedos? Bueno, es que, por ejemplo, tengo la suerte de que cuando me terminé mi carrera, mis papás me ayudaron antes de que encontrara trabajo, pero luego para irme, cuando estaba ahí en Pacífico y que quise volver a Europa, había ahorrado mucho dinero para tener justamente esa flexibilidad y decirme, bueno, si mañana quiero ir a tal sitio, puedo, porque tengo la capacidad financiera de decidir. Entonces, obviamente hay que hacer sacrificio, por ejemplo, ahora ese dinero, pero es que dije, voy a hacer eso al lugar de eso para tener esa flexibilidad. Sí, siento que de cierta forma, a pesar de que a veces tenemos miedos de, y si no consigo trabajo, y si no consigo acomodación, se puede mitigar el riesgo de no conseguir el trabajo, de no conseguir todos esos miedos que tenemos, sí son riesgos, pero se pueden mitigar ahorrando, planeándolo de buenas formas. Es que creo que también hay que buscar bien. Por ejemplo, cuando me fui a Portugal no había buscado tanto, no sabía lo que podía hacer o no. Llegué ahí y el trabajo que encontré no me convenía. Y entonces quizás hubiera ido a otro sitio si hubiera sabido. Pero bueno, es que fue buena experiencia y fue genial. Pero entonces creo que hay que buscar antes todos como los elementos en plan cuánto cuesta para vivir, cuánto cuesta para como las compras y todo, y buscar antes de hacer un movimiento, hay que pensar bien el plan y ver lo que puedes encontrar, al lugar de irte así como sin pensar. Sí, y a veces uno improvisa, ¿no? Como que uno dice, me dijeron que allá está chévere, que allá está bien, improvisa y sí, uno no se toma el tiempo como de investigar cómo se debe. Realmente creo que, bueno, no es una utopía, pero es como creo que parece un quote de Instagram, pero creo que en la vida es muy corta, todos lo sabemos, pero a veces gastamos mucho tiempo justamente pensando, tendría que hacer eso, tengo que pensar en eso antes de hacer eso. A veces no hay que pensar tanto y hacerlo y tener miedo, siempre vamos a tener miedo. Y en plan, por ejemplo, estás cómoda en tu vida y cualquier cosa que vas a hacer te va a dar miedo. Por ejemplo, si mañana quiero ir a vivir a Australia, que me tienen un trabajo, me va a dar miedo, pero justamente este miedo es rico porque vas a cambiar tu rutina y vas a cambiar todas las cosas que haces y vas a crecer. Y entonces este tipo de miedo es bueno y a veces hay como que decir, ok, voy a tener miedo, pero es un miedo que es bueno. Sí, es que creo que hemos de cierta forma satanizado el miedo. Creemos que tener miedo está mal y siento que tener miedo es una de las sensaciones más agradables que puedes sentir a veces porque el miedo es el que te permite superarte a ti mismo y creo que una vez leí en un libro como que el miedo está, la vida está después del miedo y si no lo pasas, no vas a vivir. Y siento que a pesar de que tienes miedo, ok, trata de mitigarlo, pero aún así arriesgate. Está bien tener miedo y mm, no tienes que tener miedo y que te impida hacer las cosas. Es que siempre vas a tener miedo. Por ejemplo, hoy tenía miedo, pero es que son cosas buenas que te va a llevar a... Porque si tienes miedo, bueno, tienes miedo y puedes impedirte hacer las cosas si estás bloqueado así, pero hay que coger la parte de como tengo miedo, pero lo hago porque detrás es muy rico lo que va a pasar. Y si aún así de todo se materializa el miedo, ¿qué puede pasar? Que se materialice no conseguir trabajo allá donde llegues. ¿Qué?
es momento. La vida es un momento y los momentos malos también son solo un momento. Si ese miedo se materializa, va a ser un momento. Después va a llegar un momento en el que estés muy, muy feliz y vas a superar. Si el miedo se puede materializar, sí, igual también vas a tener la capacidad para superar esas cosas que te van a pasar y de ahí vas a aprender. Y creo que pues esa es la vida, ¿no? Bueno, la última pregunta que te quería hacer es cómo has vivido en muchos lugares, te encanta vivir del miedo, tratas de analizar bien y dices que llevas acá ya cierto tiempo. ¿Tú crees que te podrías como establecer en un lugar determinado para siempre que digas, ya, este es mi lugar y aquí, de acá no me saca nadie? ¿Crees que eso podría pasar en tu futuro? Bueno, creo que no. Es que lo pensé varias veces y pensé como, ay, bueno, vuelvo a Francia, me compro una casa, me compro un perro, como todo lo que la gente hace. O igual pensé como, ay, quizás porque no me quedo acá. Y es que podría, sí podría ser, como que encuentro buen trabajo, que me, como que me dio ahí, me estimula suficiente, que tengo, no sé, que tengo mi casa y podría ser, pero es que yo creo que no tendría la capacidad de hacerlo, no que no puedo hacerlo, sino que para la forma que yo soy, como que yo crecí, siento que me sentiría que perdería el tiempo de mi vida quedándome en el mismo sitio. No es como, no estoy diciendo que vivir en el mismo sitio todavía no sea bueno, porque es muy rico tener a tu familia. Por ejemplo, yo a veces digo como, ay, me gustaría visitar a mi abuela todos los fines de semana, pero yo no crecí así, entonces como no es mi vida, entonces igual si vuelvo a Francia no va a pasar. Entonces yo creo que mi vida será así como de viajar, de encontrar oportunidades, como, ay, vi la luz, voy por ahí, o, y yo creo que más que nada me estoy estableciendo con mi paz interna o como con mí misma. Es como digo, sí, estoy bien con mí misma, con las cosas que elijo hacer, pues está bien, porque el lugar no será como mi casa será, quizás voy a conocer a una persona o quizás son mis papás, pero no me voy a quedar en el mismo sitio, creo. Quizás me equivoco y vamos a hablar en 10 años y estaré acá en Malta. Sí. Pero creo que yo la forma de que crecí y que viajé mucho y que cambié de mucho, como cambié de países, pues es que no podría, creo. Sí, es lo que piensas ahorita, quizás en unos años tu mente va a cambiar y es justo, o sea, es fair enough, ¿no? Es como que está bien porque nosotros también tenemos derecho a cambiar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Pero siento que dijiste algo demasiado importante, sobre todo sobre establecerte a ti mismo, porque siento que a veces buscamos el lugar perfecto, la ciudad perfecta, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, y pensamos que ya cuando estemos en ese lugar perfecto, en esa ciudad perfecta, con un gobierno perfecto y todo sea perfecto, vamos a podernos establecer. Y creo que no existe y creo que no va a existir si tú no te estableces a ti mismo, si tú no te sientes bien contigo mismo. Siento que es muy importante, más que buscar un lugar, buscar un estado, Exactamente. más que buscar estar, buscar ser. Y creo que tú fuiste la que me dijo una vez que hay amigos con los que eres, no, hay amigos con los que estás y hay amigos con los que eres. No Y sé si... no sé si fuiste tú, alguien me dijo eso, pero sí, establecerse a sí mismo es muy importante y más que buscar estar bien, es buscar ser ¿Por qué? una buena persona y estar bien. Porque yo creo que busqué, por ejemplo, busqué en personas o busqué en sitios y dije como, ay, cuando voy a vivir a Malta o cuando voy a vivir en este sitio voy a estar bien, pero no, porque no estaba bien con mí misma. Entonces hay mucha, como a veces buscamos, vamos a decir, ay, cuando voy a vivir en este sitio, que voy a tener mucho dinero, que voy a no sé qué, voy a estar bien. Pero creo que si no estás bien con tus ideas o si no estás bien con
quién eres y esas cosas, pues nunca vas a estar bien. Entonces, obviamente en un país es importante sentirte bien. Por ejemplo, ahorita en Malta me siento muy bien, pero creo que me siento muy bien porque me siento bien con mí misma. Y entonces, y creo que puedes tener muchos proyectos y como ir a muchos sitios y es como genial y lo vas a disfrutar mucho si estás bien con tú mismo, creo. De acuerdísimo 100% y siento que a veces buscamos un lugar que no existe y en vez de buscar afuera deberíamos buscar aquí adentro. Bueno, Mandín, qué conversación tan agradable hemos tenido el día de hoy. Quisiera que le regalaras un consejo a las personas que buscan migrar, que tienen todos esos miedos, que de pronto desde pequeños no fueron como tú, pero que quieren migrar y por alguna razón no lo han hecho. ¿Qué consejos les darías? Bueno, yo creo que todo es posible si te das la capacidad de hacerlo. Es decir, obviamente hay sitios que no puedes ir porque como cuesta mucho o esas cosas, pero creo que si tienes un objetivo que te dices, bueno, yo me voy a vivir a la India y que quiero trabajar de eso, pues sí va a pasar, pero tienes que estar consciente que vas a tener que darlo todo para que se cumpla. Tienes que crear en tus sueños, pero también hacer que pasen. Ejecutarlo, no solo soñarlo. Sí, sí. De acuerdísimo. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos veremos en un próximo podcast. Gracias por escucharnos. Hasta luego.